Bienvenidos. ¿Quiere ponerse de pie? Podemos orar y decirle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra a ti, Señor. Te pedimos que esta noche tú nos puedas hablar, podamos ser edificados, podamos ser bendecidos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú nos puedas hablar por medio de tu palabra. Te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que necesitan un toque tuyo, Señor, que tú puedas hacer una obra nueva en sus hogares, en sus matrimonios, en el nombre de Cristo Jesús, aún en la economía, en muchos padres, tú puedas restaurar, levantarles en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amén y amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Yo quiero que abra su Biblia en Malaquías 3:10 y hoy venimos a estudiar doctrina. Y el tema de esta noche se llama los diferentes tipos de devoradores, que la palabra sí enseña que hay y existen. Amén. Y dice Malaquías 3:10, traed el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y el verso 11, por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias. Amén, dice el Señor de los ejércitos. Cuando la Biblia habla de delicias, se refiere, está hablando del huerto del Edén. Está refiriéndose a esas cosas que el Señor quiere que nosotros, gracias mi hermano, que el Señor quiere que nosotros vivamos alegres como vivió Adán y Eva en el Edén antes de caer. Amén. Amén. Quiero recordarles, mañana miércoles y el día jueves tenemos discipulados en los hogares. Lo invito a ser parte de un discipulado, amén. Y tenemos ensayo para el culto de los niños el sábado, este sábado, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Padre que está aquí, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y nunca será como tú eres. Sí, porque algunos no quieren ser de buen ejemplo, de buena bendición, de bendición para muchos. No, y nunca se apartará de él, dice la Biblia, ¿sí? Eso se lo añadí yo por mi cuenta, ¿sí? Pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que nunca se aparte de él, para que cuando tengan nuestra edad, viejo me dijo, pastor, pues si jovencito no está, ¿sí? Pero cuando tengan nuestra edad, ellos quieran estar en la casa del Señor. Pero muchos padres de familia hoy en día no quieren estar en la casa del Señor. Y los niños sí quieren, hermano. Los niños sí, si usted le pregunta a los niños, amén, yo quiero ir a la iglesia, yo me alegro ver niños postrados adorando al Señor, amén. Como miré a algunos esta noche, postrados adorando al Señor. Y esa es una gran responsabilidad para un padre y una madre, porque ese niño, esa niña quiere. Amén. Entonces, la verdad, nosotros como padres somos los llamados a enseñarles el camino correcto. Este domingo tenemos ayuno congregacional. Lo vamos a empezar a las 9:45 hasta las 12:30, a la hora que siempre terminamos. Pastor, pero no era a las 8, sí, pero no quiere venir el pueblo, entonces a las 9:45, ¿sí? Amén. Domingo de ayuno congregacional. Amén. Equipo de evangelismo, hermano, estamos armando ese equipo de evangelismo. Espero ya la otra semana sería, ¿verdad? La otra semana empezar una vez más con este proyecto. El mes pasado no pudimos por la gran lluvia que se nos vino, pero estamos armando ese equipo nuevo en iglesia. Amén. Si tú quieres ir y compartir de lo que el Señor ha hecho en tu vida, apúntate conmigo, con mi esposa, y nosotros te daremos la información necesaria. Amén. Bueno, volvamos. Dice la Biblia que hay diferentes tipos de devoradores. El Señor dice que nosotros le demos el diezmo a Él y el Señor promete algo. Y Él promete reprender al devorador por nosotros. Amén. Amén, hermano, hermana. Por eso la necesidad de ser transparente hasta para dar un diezmo.
¿sí? Decir, bueno, tanto gano, tanto diezmo, ¿sí? Porque la Biblia dice que Él va a reprender al devorador. Bueno, pero el punto de esta noche no es hablar del diezmo, sino que es hablar de diferentes tipos de devoradores. Y entonces no sé si me va a llevar, no sé si vamos a terminar hoy, pero si no, seguimos el otro martes. Pero por lo menos la Biblia menciona como 7 tipos de devoradores que hay y que existen y que van a devorar todo lo que sea un cristiano. Amén. Así que cuando tú pienses en darle a Dios lo que es de Dios y lo que es un diezmo, piensa, yo no solo le doy por obediencia, sino también la Biblia dice que cuando yo diezmo y diezmo con el corazón, diezmo honestamente, Dios reprenderá a los devoradores que se acerquen a mi viña. Amén. Si tú lo haces, yo no puedo andar detrás tuyo, hermano. Yo no te voy a andar pidiendo cuentas. A ver, hermano, enseñe sus estados financieros, enseñe sus estados, a ver cuánto usted gana. No, hermano, cada quien sabe lo que gana y cada quien debe de saber cómo agradar a su Señor. Amén. Entonces, son cosas que la Biblia nos pide, el Señor nos pide y cumplámosla, porque hay promesa. La promesa es que el Señor dice, yo reprenderé al devorador. Entonces, los devoradores son fuerzas espirituales, son plagas, consumen lo que es nuestro, ¿sí? Los frutos del suelo, devoran nuestro trabajo, trabajan, pero hay muchos que están trabajando día a día, ¿sí? Hay muchos cristianos que están trabajando día a día, pero ellos como que tuvieran la bolsa rota y dicen, pero Señor, si yo gano tanto, ¿y cómo es posible de que no me alcance? ¿Y cómo es posible que no tengo? Pero es que muchos, si no hacen las cosas como la Biblia dice, tendrán una bolsa rota, ¿sí? Y Dios no quiere que lo que tú y yo ganemos, Dios no quiere que se vaya en saco roto. Amén. Dios no quiere eso. La Biblia, la vid, porque aquí dice aquí, y vuestra vida en el campo será estéril, dice. Pues vuelvo a leer ese verso 11. Por vosotros reprenderé al devorador, dice, para que no destruya los frutos del suelo, para que no destruya la obra de nuestras manos. Se está hablando, ¿sí? Para que no te despidan, para que tú que tienes negocio cada día puedas crecer más, no tengas dificultades. Si tú tienes un trabajo, para que todo lo que tú hagas prospere. Si tú tienes un emprendimiento, para que todo lo que tú emprendas prospere. Así está diciendo, ¿sí? Que Él va a reprender el devorador para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo. Mire que la vid, cuando la Biblia habla de vid, habla de una familia. Y sobre todo, habla de esposa, ¿sí? A la vid se le llama a la esposa. Será como una vid plantada en el hogar, le dicen a la esposa. Entonces, darle a Dios no solo requiere, ay pastor, pues es algo que tenemos que cumplir. No, darle a Dios como Dios dice, no como yo digo, no como tú dices, ¿sí? No como dice, es que el hermano tal me dijo que yo podía dar tanto. No, hermano, busca lo que dice la Biblia. El modelo de Dios, busca el modelo de Dios. Gracias a Dios, ¿sí? Para aquellos que tienen avaricia al dinero, gracias a Dios, solo el 10% nos pide Dios. Imagínate si Dios nos pidiera más. Y si Dios nos pidiera el 90%, hermano. Y vas a vivir con el 10%, santo Dios, hermano. Dios sabe por qué hace lo que hace, ¿sí? Dios sabe. Mire, muchas veces cuando yo me envío mi diezmo al apóstol, yo le envío mi diezmo y a veces todavía falta pagar la renta de aquí, pagar la renta de mi casa, pagar esto y lo otro. Pero le digo al Señor, Señor, primero eres tú. Lo demás no sé cómo va a venir. O no sé por dónde, por manos de quién o a quién o cómo lo vas a hacer. Pero Padre, primero eres tú y voy y primero honro a mi apóstol, ¿sí? Bueno, yo me estoy poniendo de ejemplo a mí. Yo pensé que usted no diezmaba, pastor. Le enseño mis cuentas si quiere. Y ya. Porque es un principio que todos los que somos hijos de Dios, todo lo debemos de hacer. Hermano, ¿usted cómo miraría que yo
Señor, bueno, este mes, por poner un número, tengo que diezmar de 5,000. Son 500, Señor. Pero, Señor, pero hay que pagar renta. Hay que pagar esto. No, este mes no le voy a dar al apóstol. ¿Cómo mirarías tú a un pastor así? No, pues qué mal ejemplo, pastor. No, pues ahí, de mi lado sí, ¿verdad? Y cuando es de su lado, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero mi intención es no hablar tanto de lo que es el diezmo, sino que hablar del problema cuando yo no cumplo la palabra de Dios, porque aquí está diciendo de un diezmo. Pero cuando alguien también camina en el adulterio, cuando alguien también camina en la fornicación, cuando alguien también camina bajo los efectos del alcohol, cuando alguien camina bajo los efectos de la droga, ¿qué más, hermano? Ayúdeme. El odio, el rencor, el robarle al otro, la Biblia dice que van a llegar devoradores. Amén. Entonces, el diezmo es bueno, ¿sí? Porque es parte de lo que cumplimos. Pero no solo te quedes con el diezmo. Porque hay hermanos que solo vienen el día que vienen a dejar su diezmo. ¡Pum! Y los demás días, hermano, es que no tengo tiempo, pastor. Santo Dios. No han leído la Biblia y ellos pensarán que ya solo con dar su diezmo, su jardín, ¿verdad? Su vid, su familia ya está cubierta. Y la Biblia claramente habla que el conjunto de todo lo que el Señor dejó, que tenemos que hacer, es lo que nos dará la protección y la salvación. Amén. Si nos falta una cosa, ya tenemos problema. Si imagínate un cristiano que diezma, no es adúltero, no, si está soltero, no es fornicario, no le roba a nadie, no maldice a nadie, es buena onda, pero cuando a alguien le cae mal, le hace la guerra. ¿Cómo mirarías un cristiano así tú? Pastor, todo venía bien hasta que él está odiando. Exactamente. De esas cosas estoy hablando hoy. Agarro Malaquías 3:10 porque es donde la Biblia enseña que hay devoradores. Amén. Agarro esa cita porque ahí está hablando que Dios va a reprender al devorador por cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que nosotros no miramos a esos personajes. Sería bueno que una noche de estas Dios te mostrara todos los devoradores que tienes enfrente tuyo y que tú le has abierto las puertas, por lo cual tu familia está con esos problemas. Yo te apuesto que esa noche te quedas en vela, hermano. Ni cerrar los ojos vas a poder esa noche. ¿Sabe por qué? Porque son monstruos. Son seres caídos que la Biblia enseña que ahí están, todo Satanás, los ángeles caídos, los demonios, los espíritus inmundos. ¿Tú crees que son personajes así hermosos? No, hermano. La Biblia dice que cayeron y fueron desfigurados. Son seres terribles. Amén. Son seres de horror. Por eso las películas aún hasta de miedo, ¿verdad? ¿Verdad que da miedo? Bien, hermano, o sea, sí, a mí sí. Pero ella se hace la valiente, hermano. Sí, ella se hace la valiente. Pero hay momentos que me dice, acompáñame allá abajo. Vamos, pues, mi amor. Vamos juntos, pues, le digo, sí. Ah, bien, porque no quiere ir sola. No, es porque para que la acompañe, para sentir que estamos ahí compartiendo unos minutos en la casa. Va, está bueno, pues yo lo tomo por ahí. Pero, hermano, la Biblia habla de que los devoradores son terribles. Y con algo que tú y yo no cumplamos, va a haber problemas. Amén. Y Dios promete en Malaquías 3:10 y en estos versos, yo reprenderé al devorador. Así que cada vez que tú des tu diezmo, hermano, no lo hagas con dolor. Así me dijo alguien un día de estos pastores que es que viera allá por Marte, por Plutón, por esos lugares que a veces me toca ir y salir a predicar, ¿sí? Porque usted no sabe ni qué familia fue, pues, pero me dijo, pastor, es que me da dolor dar mi diezmo. Entonces yo le dije a esta persona, mira, hermano, hermana, dice la Biblia que lo des con amor. Porque para empezar, él con amor dio a su hijo por ti, por miles. Para empezar. Segundo, se lo das porque mira cuánto Dios te ha prosperado. ¿Cuándo tú te imaginaste ganar esas cantidades?
Entonces tienes que ser agradecido porque es Dios el que te está ensanchando. Sí, pero me duele. Eso es algo que tú tienes que trabajar en tu alma, le decía esa persona. Amén. Pero entremos en el punto, si no se me va a ir solo en eso, hermano. Y mi intención hoy es martes de doctrina y estamos enseñando doctrina. Amén. Los devoradores reprenden casas, hijos, trabajos, sueños, economía, ministerios y utiliza diferentes medios para llegar. Son potestades de las tinieblas que llegan para arrancar y destruir todo. Amén. Entonces vámonos al primer devorador, una fiera, ¿sí? Dice Génesis 37:20. Génesis 37:20. En la Biblia de las Américas. Dice así: ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo en uno de los pozos y miremos. Y le diremos a nuestro padre, están hablando de los hijos de Jacob con José. Y diremos, una fiera lo devoró, dice. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Amén. Dice que aquí están hablando de José. Y dice que estos están planeando ir a decirle a su padre, digámosle a nuestro padre que una fiera fue la que mató fue la que devoró, dice aquí en la Biblia de las Américas, devoró a José. Y entonces vamos a ver en qué quedan los sueños de este. Porque José algo que tenía es que tenía seguro el lugar a donde Dios lo iba a posicionar. Que un día lo iba a poner al frente de dominar a sus hermanos y de dominar aún a su papá y a su mamá. Porque es algo que Dios le estaba mostrando en los sueños a José. Pero ¿y qué culpa tiene José de que Dios le escogiera para eso? Amén. ¿Qué culpa tiene José? Pero dice que sus hermanos lo envidiaron. ¿Por qué? Porque soñó y creyó lo que vio en el sueño. Algo que tú y yo tenemos que hacer es seguir soñando. Amén. Amén. Seguir soñando. ¿No tienes casa propia? Sueña que vas a tener casa propia. Pastor, pero si 3,000 pesos gano, 1,500 gano, ¿qué importa? ¿A ti qué te importa eso? Sueña. Sueña que puedes tener una casa propia. Y no solo una, que le vas a dejar casa a tus hijos también, para que ellos no sufran. Pero los devoradores, como este, que es una fiera, dice que llega y te quita la ilusión de que puedas avanzar. Cuando alguien no diezma, ¿sí? Cuando alguien no cae en adulterio, porque no solo es un diezmo, hermano, por favor, no se quede solo en el diezmo, ¿sí? Porque cuando alguien no diezma, cuando alguien cae en adulterio, cuando alguien cae en fornicación, cuando alguien tiene raíces de amargura, de enojo y de odio contra otros, tiene puertas abiertas para los devoradores. Eso está diciendo Malaquías 3:10, ¿sí? Claro, siempre usamos esa cita para mencionar lo del diezmo. Pero hermano, ¿acaso que al adúltero le va bien? ¿Ah? No. ¿Acaso que al que odia le va bien? Entonces no solo es el diezmo. Amén. O sea, cumple con el diezmo. Cumple con no ser adúltero. Cumple con no ser un fornicario, los que están solteros. Cumple con no odiar a nadie. Cumple con ser alguien que estudia la palabra del Señor. Cumple con ser alguien que sí se congrega. Cumple con estas cosas y faltan una lista de más cosas que la Biblia menciona. Amén. Cumple. Y cuando tú cumplas, entonces vas a ver que Dios te va a proteger de los devoradores. Amén. Cuando tú buscas la palabra fiera, y que en otras versiones dice, en vez de fiera, dice bestia, que una bestia lo devoró, dice en otras versiones, ¿sí? Dice que es la palabra hebrea 24:16, la palabra hay, y significa campamento, congregación. Eso significa la palabra fiera. Miren lo que está diciendo. Campamento, congregación, reunión, grey, humano, ser viviente. ¿Sabe qué está diciendo?
que en las congregaciones hay hermanos que les gusta devorarse a otros. Y no estoy hablando no estoy hablando no sexual. Les encanta ver mal a otros. Es lo que estaba pasando aquí. Estos se devoraron a José. Le devoraron sus sueños. Momentáneamente, pues, se los devoraron. Le devoraron los sueños. Y así hay muchos hermanos en las iglesias. ¿Sí? Que cuando tú le cuentas, mire que yo estoy soñando con tener una casa. ¿Y cuánto vale la casa que vos querés? 2 millones vos. ¿Y cuánto tenés? Nada. Ay, vos nunca vas a tener nada. Sí, pero usted le está contando un sueño que usted tiene. Amén. Pero va a sobrar el que te desanime a decirte un banco nunca te va a dar nada. ¿Cómo vas a creer que con el salario que vos tenés un banco te va a prestar? Estás loco. Pues como a Dios le agradan los locos, ¿verdad? Sí, los locos que le creemos a Él. Amén. Los locos que confiamos en Él. Los locos que decimos, Padre, es cierto, es cierto lo que dice esa familia, o ese hermano, esa hermana. En mi bolsa y en mi cuenta de banco, pues no hay nada, Señor. Pero tú un día me diste una palabra y tú un día o en un sueño me hablaste que me ibas a bendecir. O no era lo que Jacob soñaba, porque José está repitiendo lo mismo que Jacob, su papá. Jacob soñaba y miraba un Mahanaín, dice, que miraba el campamento de la tierra o el campamento de los cielos y miraba que ángeles bajaban y ángeles subían, ¿verdad? Como la canción esa, ¿verdad? Sí, ángeles bajaban y ángeles subían. ¿Qué está diciendo Jacob? Jacob lo que estaba diciendo, yo quiero la bendición del cielo para ser prosperado. Y Jacob y José salió soñador igual que su papá. Y ahí estaba José soñando que él iba a ser alguien importante, porque eso es lo que él estaba soñando, es lo que Dios le mostró en el sueño. Amén. Que él iba a ser alguien importante. Mira, hermano, no busques ser importante. Amén. No. Busca ser importante en el reino de los cielos. Eso sí. Busca agradar a Dios. Eso sí. La fama pues se va a notar, hermano. Va a llegar, pues ni modo, ¿verdad? Porque cuando tú y yo caminamos agradando a Dios, a mí hay gente que me dice, hermano, y yo no creo que usted no peque en nada, me dice. Pues es que yo nunca he dicho que no peco en nada. Pero que a mí no me guste hacer un montón de cosas que mucha gente ha hecho en su vida mundana, eso es otra cosa. Amén. A mí nunca me gustó andar mujeriando, nunca me gustó andar bebiendo en discotecas, fumando. Pues nunca, yo no sé qué es jalar humo más que el humo, la leña que estoy cuando estoy comprando tortillas. Sí, que eso es distinto, ¿ah? Y aún los médicos dicen que es peor ese humo que el cigarrillo. Bueno, eso dicen los médicos, que tampoco creo, ¿ah? Que eso lo hacen solo como para darle motivación a las personas para que sigan fumando. Amén. Sí. Pero, entonces, el punto es este, ¿qué culpa tengo yo que a mí no me gustó esa vida? Pero yo era así como esos niños que miraba hoy, arrodillados ahí, 4 o 5 años, yo arrodillado en la iglesia. Y muchos, de verdad, no le ponen ese interés a los niños. Piensan que traerlos es una pérdida de tiempo para ellos. Muchos papás no llevan, no solo en esta iglesia, sí, pero muchos papás a nivel mundial no llevan a un niño entre semana porque el nene mañana tiene que madrugar, pastor. Mira, es mejor que tu nene hasta pierde el año, pero que sepa agradar a Dios. Amén. Pero que sepa alabar a Dios. ¿Sabe por qué digo esto? ¿Y usted de dónde saca eso, pastor? Que para regañarlo a uno, la gente buena, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabe qué? Daniel dice que no tenía papá y mamá cuando se lo llevaron. O sea, da a entender como que los papás de Daniel se murieron y se lo llevaron en el exilio, se lo llevaron a Babilonia. Y cuando estaba allá en Babilonia, pues Daniel era un joven de unos 14, 15 años. Y Daniel lo primero que hace es decir, hermano, un jovencito de 14, 15 años, con toda la potencia para ya empezar a hacer lo malo. Lo primero que dice, yo no voy a contaminar mi corazón. ¿Pero dónde lo aprendió? Tuvo que haber tenido padres que le enseñaron a no contaminar su corazón. Amén. Pero sigamos pues, porque dice aquí que una fiera lo devoró. Está hablando que aquí en la iglesia
Porque está hablando de campamento, congregación, reunión, grey, humano, ser viviente. Está hablando que eso significa fiera. Amén. Solo por eso no vaya a venir mañana al siguiente culto. Ahí viene la fiera. No, hermano, o sea, seamos sabios. La Biblia dice que a las iglesias van a llegar las cizañas. Va a llegar el impío, dice la Biblia. ¿Sabe quién es un impío? Aquel que todavía cree que es cristiano. Sí, porque todavía piensa que es cristiano. Todavía va a la iglesia, pero cuando no viene a la iglesia, allá está bebiendo, allá está fumando, allá está adulterando, allá está haciendo esto y allá está haciendo lo otro. ¿Sí? Eso es un impío, eso no es un convertido, ese no es un hijo de Dios. Y entonces cuando tú vengas a la iglesia, ten cuidado a quién le cuentas tus sueños. El problema de José fue que se abrió tanto, hermano, y le contó a toda la familia. Y toda la familia, la congregación que Jacob tenía. ¿Sí? Porque Jacob era un patriarca. Jacob estaba ahí. Y lo más seguro que, porque la Biblia dice que Jacob levantaba altar a Jehová. Y pues cuando estaba ahí enseñándole a sus hijos y enseñándole a la demás gente que trabajaba con él, Jacob tenía una congregación. Pero en medio de la congregación donde Jacob estaba, se devoraron a José. Ten cuidado porque aquí también van a haber hermanos que te van a querer devorar. Pero si tú eres de los que camina agradando a Dios, como Dios dice la palabra que Él reprenderá al devorador. Cuando se te acerque un hermano con quererte hacer zancadilla, a este lo voy a poner en mal. Y va a ver cómo. Y es que, hermano, sí hay gente así en las congregaciones que quieren ponerte en mal a ti y a mí. Amén. Que quieren ponerte en mal a ti y a mí. ¿O no te ha pasado que hay hermanos que hablan mal de ti? Eso es lo que estoy hablando. ¿O no has escuchado hermanos que hablan mal de mi persona o de mi esposa? De eso estoy hablando. Ten cuidado con ese círculo de personas, porque ese círculo de personas son los mismos que hicieron caer a José y le quitaron sus sueños. Hermano, ¿ya alcanzaste lo que tú querías? ¿Ya tienes un mejor trabajo? Sueña más. ¿Ya alcanzaste el negocio que quería? Sueña más. ¿Sabe qué le decía yo a mi esposa anoche? Yo estudiando este tema y le decía a mi esposa, mira, cuando no, pues no sabíamos ni cómo iba a suceder todo esto, le digo al Señor. Le digo a mi esposa, en el 2019, pues tú y yo declarábamos y soñábamos que íbamos a ver una iglesia así. Y cuando estábamos aquí en el 2020, 2021, que todavía no teníamos un lugar donde reunir, nosotros seguimos declarando y declarábamos que íbamos a tener un lugar como este. ¿Y sabe qué me hacía recordar el Señor hace unos días? Bueno, Hugo, y ya no vas a soñar más. Como ahora ya te di lo que tú soñabas en el 2020, 21, y ya cuando empezamos a alquilar aquí en el 22, y Dios me decía, y ya no vas a soñar más. ¿Se puede más, pues, Señor? Le dije. Entonces ahora estamos soñando más con mi esposa, que esto no sea lo único que Dios nos dé. Amén. Porque una persona me decía hace unos días, pastor, ¿y si compramos esto? No me gusta, le dije. Sí, no me gusta, porque hay hermanos que no quieren venir por la gran subida y por la gran bajada. ¿Sí? Porque no, pastor, es que la gran subida, pastor. Y es que esa gran bajada, o sea, siempre le va a poner la gente peros a donde vayan. Sí, amén. Pero yo le digo al Señor, yo quiero un lugar grande. Amén. Pues yo sí le creo a Dios, hermano. Si usted hubiera estado en mis oraciones en el 2019, ahí donde estábamos con mi esposa, que ni comprarnos una bocina de 3,000 quetzales podíamos, porque no podíamos. Amén. Yo le digo al Señor, y que sea propio, papá, y que sea grande, y que tenga parqueo para que los hermanos no digan que no hay parqueo, y que haya área de niños y que la podamos hacer lo más bonito que tú nos dejes hacerla, y que tengamos un set para oración donde podamos transmitir y que podamos tener esto, que podamos tener el otro, hasta podamos tener un área para los jóvenes, para que los jóvenes se reúnan y que los papás también quieran llevar los jóvenes a reunirse, Señor, y empiezo a sacar una lista. Y Dios me tiene ahora soñando una vez más. Amén. ¿Sabe qué te quiero decir? Que no
que no permitas que hayan devoradores, que te quiten tus sueños. Por lo menos José aprendió algo. José se llevó un gran cuentazo con todo lo que su familia le dio. Y hablo de que eran cristianos, no eran inconversos. Se llevó un gran cuentazo con todo lo que le dieron. Era para que José renunciara a sus sueños. Amén. Pero José dijo, no, Señor, yo me levanto y sigo soñando. Yo he de ver. Y llegó el día que él lo vio. Que él vio cumplir sus sueños y aún más de lo que él pensó. Amén. Dice vámonos a Eclesiastés 4:4. Siempre hablando sobre este punto. Y he visto todo trabajo y toda obra hábil que se hace. Es el resultado de la rivalidad, dice, entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad. Y es correr tras el viento. ¿Qué está diciendo aquí Eclesiastés? Que siempre va a haber rivalidad entre los humanos y sobre todo los hijos de Dios. Los hijos de Jacob. Ese está loco. ¿Cómo va a ser? ¿Sabe qué pensaban ellos? Se cree privilegiada porque es la mujer que mi papá quiere. Era el hijo de Raquel, ¿sí? La estéril, la que no podía tener hijos, con la que Jacob debió quedarse solamente. Pero como los demás eran los hijos de adulterio, si lo podríamos decir así, porque no era la voluntad de Dios que Jacob se quedara de esa manera. Pero también, pastor, también están en estos puntos, pero míralo de esta manera. La voluntad de Dios era que él se quedara solo con Raquel, pero como aquel salió mujeriego, el día que le dieron, el día de la noche de boda, que le dan a la otra, le dan a Lea y pues también la agarró. Amén. Pero esa no era la voluntad de Dios, pero bueno, viene Dios, tiene Raquel. Y estos decían, sí, como sos el hijo preferido, por eso era el preferido, porque era hijo de la esposa que él realmente amaba. Amén. Pero bueno, sigamos. Dice Génesis 37:18. Génesis 37:18 dice, cuando lo vieron de lejos, antes de acercar a ellos, se confabularon para darle muerte. Se decían entre sí, aquí viene el Señor de los sueños, le decían a José. Sus hermanos se burlaban porque él tenía sueños. Mucha gente se ha de burlar de ti y de mí, hermano. Se ha de burlar. El pastor está loco. Si a duras penas venimos unos cuantos a la iglesia y ya está diciendo que quiere un lugar más grande. Pues sí, hermano, yo sí le creo a Dios que Dios nos va a abundar y nos va a hacer crecer y nos va a ensanchar. Y yo estoy soñando una vez más. Yo te motivo a que tú sigas soñando. Porque los sueños son como la materia prima que Dios agarra. Esto es lo que tú quieres, hijo, hija. Bueno, te lo voy a hacer realidad. ¿Sabes por qué te lo voy a hacer realidad? Porque estás cumpliendo mi palabra como yo lo he ordenado. Y cuando yo veo hijos y hijas que cumplen mi palabra como yo lo he ordenado, le cumplo los sueños. Amén. Por eso el diezmo. Lo dejaron ahí, Malaquías 3:10. Lo dejaron ahí. No te olvides de ser honesto. No ante mí, hermano. Perdón. No es ante mí que tienes que ser honesto. Sea honesto ante tu Dios. Ante nuestro Dios. Sea honesto ante nuestro Dios. Yo no te voy a fiscalizar ni te voy a mandar a la brigada de hermanos que se encarguen de llevar las finanzas de la iglesia. No, hermano. Eso eres tú con Dios. Tú sé honesto con Dios. Y recuerda, cuando tú y yo somos honestos con Dios, Dios cumple nuestros sueños. ¿Sabe cómo le dicen a José? A José le dicen Baal Calón. Como si Baal, pastor. Usted se está torciendo, pastor. No. La Biblia dice que la palabra Baal significa señor, maestro, esposo, dueño, morador, poseedor. Cuando la Biblia dice que en el tiempo de Jezabel le levantaban altares a los Baales, está hablando de otras cosas, porque eran señores del mal. Pero la palabra Baal siempre se refiere a algo bueno.
Amén. Siempre se refiere a algo bueno, que Satanás lo torció y lo puso de otra manera, es distinto. Es como los giborín. Los giborín, que habla Génesis 6, son buenos. Porque la Biblia dice, giborín es un guerrero valiente. A David le decían que era un giborín, que era un guerrero valiente. Pero Satanás siempre sacó la copia. Y fue cuando Génesis 6:1 empiezan a hacer los giborines, pero en la línea del mal. Y lo mismo sucede con la palabra Baal. Y entonces a Josué le decían el Señor de los sueños. Baal, Calón. Calón significa sueños. Y a José le decían, se burlaban de él, su propia familia, los propios cristianos, hermanos en la fe, se burlaban de él. Amén. Sigamos otro caso más, porque por lo menos quiero hablar de 3 esta noche, ¿sí? No quiero que salgamos tarde. Aunque te recuerdo algo, hermano. Cuando tú ibas a las discotecas, tú mirabas la hora para irte. Los que fueron a bailar, los que fueron a estar en ese mundo perverso, decían, hasta que el cuerpo aguante, le decían al DJ, ¿va? ¿Verdad que sí? Bueno, los que fueron. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te quiero decir a ti, hermano, hermana? No midas el tiempo que tú le das a Dios. Pastor, pero es que mañana hay que levantarnos temprano. ¿Y qué importa? Dios ve el esfuerzo que tú y yo hacemos. Dios ve la intención con la que nosotros nos congregamos. Amén. Pero si cuando la gente hacía lo malo, hermano, ahí estaba. Es más, se enojaban cuando los echaban de los burdeles, cuando los echaban de esos lugares de perdición. Se enojaban. ¿Y qué le pasa? Y no estoy consumiendo, y no estoy pagando. Y hermano, ¿o no? Más tiempo pedían y tal vez el que estaba, el bartender ya estaba todo loco, ya no quería seguir trabajando porque cuántas horas llevaba ya, ¿verdad? Yo te pregunto a ti, si hoy estamos en lo correcto, hoy estamos en lo bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos ponemos así, pues? ¿Ah? ¿Por qué hasta nos enojamos? Y ya casi que le hacen a uno así, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Por prudencia, no lo voy a sacar tarde esta noche, pues. Pero yo sí te digo, dale a Dios con amor hasta tu tiempo, nuestro tiempo. Amén. Dice aquí, devorados por el vino. Isaías 28:7. Y esta es la versión, la pechita, en la segunda edición, 2015, se llama esta versión, ¿sí? No sé si la transcribieron, pero si no, escuche entonces. Dice aquí, Isaías 28:7, en la pechita 2015. También estos se han extraviado, dice, a causa del vino. Han divagado por causa del licor. Los sacerdotes y los profetas se extraviaron por causa del licor. Fueron devorados por el vino. Dice que fueron devorados por el vino y se tambalearon por causa de las bebidas embriagantes. Se extraviaron por la embriaguez y comieron desmedidamente. ¿Sí? Dice la Biblia que aquí está hablando de líderes, pero también está hablando de sacerdotes. La Biblia dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Amén. Entonces dice aquí que estos fueron devorados, dice en esta versión, por el vino, porque en otras versiones no lo dicen así. Pero algo que me gusta de esa versión pechita, que es la sacan del arameo, y el origen de eso es que lo sacan de los manuscritos que han encontrado en las cuevas de Qumran. Y pues ya sacaron una segunda edición, y en esta edición lo sacan de esta manera, hermano. Fueron devorados por el vino. Nadab y Abiú los devoró el vino. Amén. Recuérdelo. Por eso, hermano, hay hermanos que no le ponen atención a agradar a Dios. No le ponen atención a Dios en ser honesto cuando hacen negocios. No le ponen la atención de vida para ser honestos en amar a su esposa como la deben de amar. O amar al esposo o la esposa como deben de amar su pareja. Hay muchos que no le ponen la atención de cómo deben de honrar a sus hijos y los padres y los hijos de cómo deben honrar a los padres. Amén. No solo estoy hablando de un diezmo, porque con ese verso empecé.
todo el conjunto de todas las cosas que Dios pide hará que no entren devoradores en nuestras casas. Y dice aquí que a estos les quitaron, les devoraron a Nadab y Abiú, les devoraron su ministerio. Está hablando de líderes también. Está hablando de pastores, de apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, ministerios primarios, pero también habla de ministerios secundarios, que son los líderes que hay en las congregaciones, y también habla del pueblo. Está hablando para todos, según cada quien en su rango. A Balaán le quitaron el ministerio. ¿Por qué le quitan el ministerio a Balaán? Empezó como profeta de Dios, empezó bien, era genuino, pero terminó siendo un adivino, un brujo. Se terminó convirtiendo en eso. ¿Por qué? Por dinero. En el caso de Balaam fue por dinero. Y yo te digo, hermano, hermana, los devoradores sí existen. Y este es un devorador de vino, por el vino, ¿sí? Fueron devorados por el vino. Hay hermanos que, de verdad, usted le va a dar risa a lo que voy a decir, pues, pero hay hermanos que, pastor, viera que todas las semanas tenemos Santa Cena en nuestra casa. Ah, bueno, hermano, está bien. Pastor, viera que el Señor nos habló que todos los días tenemos que tomar Santa Cena. Ok, hermano, es raro ese mensaje que Dios te está dando, pero bueno, si tú lo dices, amén. Cuando menos acuerdas, está en la cantina. Allá se va a recibir Santa Cena con el cantinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen ataduras con el licor. Y hay personas que no pueden ni olerlo. Porque con solo olerlo, ellos vuelan al mundo, del mundo que vienen. Y ese tipo de persona debe de cuidarse. Amén. Pero hoy en día es terrible ver cuántos ministerios están siendo pastoreados por gente bola, hermano. Por gente ebria, que se metió a beber, se metió a ese mundo. Y eso es bíblico. Y usted conocerá misiones donde eran las cosas rectas. Yo conozco misiones así, que eran las cosas rectas. Y ahora ellos beben, fuman, y hasta ahora dicen que los pastores de esos lugares, si se le puede decir pastores, bueno, serían pastores de Satanás tal vez, ¿verdad? Que ahora esos pastores pueden tener mujeres, porque ellos ya están en otro nivel. Entonces a ellos ya les es permitido. Aquí cerca, hermano, aquí cerca hay gente así. Y si te quieres saber, ahí me pregunta, pues no lo voy a decir públicamente, pues, pero conozco, con mis propios ojos, conozco gente así, que está hablando aquí de que fueron devorados por el vino. Está hablando de un devorador que entró ahí. Y ese devorador es el alcohol, el alcoholismo y todo eso. Dice Primera de Reyes 2:26. En la Biblia de las Américas, porque estamos hablando que el vino les devoró el ministerio, pero a muchos hay devoradores que tal vez no fue por el vino, pero llegó a devorar el ministerio. Padre que estás aquí, cuida a tus hijos y que ellos también sean servidores. Cuida eso. Amén. Dice aquí, entonces dijo el rey al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, dice, a tu campo, porque mereces morir. Aquí es Salomón que le está hablando a porque mereces morir, pero no te daré muerte en esta ocasión, porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mi padre David, y porque fuiste afligido con todas las cosas con que mi padre fue afligido. O sea, fuiste buena onda en el tiempo de mi papá, y fuiste de los que hacían las cosas bien, pero te torciste, le dice. Y Anatot era un lugar donde enviaban a los sacerdotes que hacían malas cosas y como que los enviaban a un exilio. Allá, ¿sí? Los enviaban como que fuera una ciudad, pero donde nunca más podían salir, donde nunca más iban a servir en el templo. Y dice aquí el 27, así Salomón privó a Abiatar de ser sacerdote del Señor, para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado acerca de la casa de Elí en Silo. Entonces a Abiatar le quitaron el ministerio.
Un devorador dejó que él entrara, abrió una puerta a algo malo, no se quiso sujetar a Salomón, no, habría que estudiar más por qué motivo le están haciendo esto, pero no quiso hacer las cosas que Salomón le decía y lo envían a Anatot, donde era un lugar donde envían a los que ya no le sirven a Dios. Era un lugar que tenían ahí en Israel. Yo te digo, hermano, los devoradores devoran ministerios. A Nadab y Abiú, el vino, les devoró el ministerio. A Balaán, la avaricia por el dinero, le devoró el ministerio. Por no sujetarse, le devoraron su ministerio. Amén. Y le estoy hablando de cabezas, ¿sí? De cabezas. Tú eres cabeza en esta iglesia, ten cuidado, te pueden devorar. Te pueden devorar. Amén. Y a mí como pastor lo mismo. Usted también pastor. Claro, hermano. A mí también como pastor. No podemos permitir que nos devoren. Que nos devoren los sueños. No podemos permitir que el vino venga. Ay, hermano, pues qué rica la Santa Cena todos los días, ¿verdad? Y de una Santa Cena pasó a una borrachera. ¿Me entienden? O sea, ser ministros de ese tipo. No, hermano. Cuidémonos. Amén. Dice aquí, otro devorador más. La polía los devorará, dice. Dice Isaías 51:8. En la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Isaías 51:8, Nueva Traducción Viviente, dice, pues la polía los devorará a ellos como devora la ropa. Y el gusano los comerá como se come la lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre. Mi salvación continuará de generación en generación. ¿Qué está diciendo? Yo reprenderé al devorador de generación en generación si son familias que me agradan. Amén. Pero dice aquí, pues la polía los devorará a ellos. Polía devora y se come la ropa. ¿Qué ropa? Cobertura. Está hablando de la ropa, está hablando de la cobertura. Amén. Hay personas que ya no creen en las coberturas. Hay personas que ellos no quieren estar cubiertos. Primero es cubiertos con la unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se presenta la novia? ¿Cómo se presenta la novia ante Jesucristo? Dice que va vestida ¿de qué? De blanco. ¿Y de qué? De lino fino. Es ropa. Está hablando de un ropaje. Pero dice aquí que la polía se come la ropa. Pues algo que tú y yo debemos de cuidar es nuestra vestimenta. Amén. Entonces dice aquí, la polía los devorará. Devora cobertura, devora líderes, devora cabezas. Porque está hablando de personas de liderazgo también. Dice que Saúl fue cobertura de Israel, ¿verdad? Saúl. Pero cuando Saúl empezó a hacer lo malo y ya no quería agradar a Dios, dice que él terminó profetizando desnudo, dice la Biblia. Pues no quiero leer todos los versos, ¿verdad? Pero lo puedes apuntar y lo buscas en tu casa. Saúl terminó profetizando desnudo. La polía le devoró su ropa por la falta de obediencia. Amén. Mire, algo por lo que a mí a veces me deja pensando es por qué Samuel clamaba tanto por Saúl. Y lo único que apareciera, ese es mi pensamiento, ¿sí? Eso apúntelo a mi cuenta. No me vaya a pedir versos, por favor, pero apúntelo a mi cuenta. Pero pareciera que lo que chillaba Samuel, eran los diezmos que le daba Saúl. Sí, Saúl, pero estamos hablando ahorita de que algo que Samuel tenía era que le pedía al Señor por Saúl, y un día Dios le dijo, deja de pedirme, ya no me pidas más por Saúl, porque yo ya lo rechacé, le dice. ¿Y pero usted por qué piensa, pastor, que Samuel estaba llorando por los diezmos? Porque algo que tú y yo tenemos como padres es que en nuestra genética le vamos a heredar a nuestros hijos el problema que tú y yo tengamos. Y el único problema que yo le veo a Samuel es que él está clamando. Bueno, dos problemas le veo a Samuel,
pero uno de ellos es que él está clamando por Saúl y Dios lo reprende. Ya no me pidas más, le dice. Y sus hijos, dice que cuando heredaron para seguir el legado de Samuel, los hijos del pueblo no los quiso porque eran avariciosos, porque iban detrás del dinero de la gente, dice. Entonces, un padre le hereda a sus hijos. Y pareciera que el problema que tenía Samuel era que le gustaba el dinero. Pues ¿cuánto le daría de diezmo Saúl? Y cuando Saúl ya estaba loco, ya no le daba diezmo, lo más seguro. Y tal vez por eso, Señor, yo necesito el dinero que daba Saúl. No, hermano, un ministro no puede estarle chillando a la gente que dé su diezmo. Un ministro puede llegar y decirle y enseñarle, hermano, tienes que diezmar, hermano, mira, por eso estás pasando esto y esto y esto, porque tú no le das a Dios y hasta ahí nomás. Y si el hermano entendió, bueno, y si Dios también lo habilita a uno, hermano. Amén. Y si Dios también lo habilita a uno, porque con solo predicar ya es más que suficiente como para andar detrás de la gente enseñándole. Amén. Pero pareciera que ese problema tenía Samuel. El otro problema que miramos en Samuel es que 7 hijos de Isaí, el papá de David, 7 veces se confunde. Y de ahí para allá nunca más se le vio un problema a Samuel. No es posible que 7 veces se equivocara. Bueno, habría que estudiar el tema de Samuel, ¿va? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Saúl. Saúl era cobertura de Israel. Terminó profetizando desnudo. Perdió el borde del manto, dice. Que David, cuando se encerró en una de las cuevas, Saúl, ahí estaba metido David, y dice que esa noche le recortó la orilla del manto. Como para decirles a Saúl, si te hubiera querido matar, te hubiera matado. Amén. Pero algo que está hablando es que la polilla, pues le estamos hablando de la polilla. La polilla devora la cobertura y a Saúl le devoraron el borde del manto. El borde del manto, ¿de qué nos habla? De recordarnos de los mandamientos del Señor. Amén. Por lo cual nuestra cobertura debe estar bien y debemos de estar en ministerios donde las cosas están bien, porque si no vamos a tener problemas. Mire, ministerios perfectos no existen. Por favor, ¿sí? Es que aquel ministerio, mire, pastor, ¿y tú qué sabes si es Satanás el que los ensanchó? ¿Tú qué sabes? Ay, pastor, pero es que mire, y mire allá. Sí, hermano, pero tú no sabes si fue Satanás el que los ensanchó. ¿Por qué dice eso, pastor? Usted, qué barbaridad. Bueno, ¿quieres aprender o quieres quedarte con tu lógica? ¿Sí? La Biblia habla de que Jezabel tenía 400 profetas que adoraban a Baal y tenía 450 que adoraban a los Baales y 400 profetas que adoraban a la diosa Cera. ¿Ya te imaginas cómo era el movimiento profético que había ahí? ¿Ah? Eso hay hoy en día también. Eran congregaciones, pero las hicieron al gusto de ellos. Y bueno, no es el tema de hoy. Sigamos. Acán, de la tribu de Judá, guerrero alabántico era hermano, ¿sí? Porque era la tribu de Judá, era un guerrero alabántico. Se roba el anatema, lo lleva a su casa, se roba cosas que no tenía que robarse y se lo lleva a su casa y toda su familia fue condenada. ¿Sabe por qué? Porque no le gustó la vestimenta del Espíritu Santo. Le gustó el manto babilónico. ¿Qué está hablando? Le gustó una cobertura que no era del agrado de Dios. De eso está hablando, de esas cosas está hablando. Le gustó una cobertura que no agradaba a Dios. Pues Babilonia habla de que Babilonia se ha convertido en un lugar de religiones. Amén. Y también cristianas, evangélicas, pentecostales. Porque si un pastor no está agradando a Dios, está metido en el movimiento babilónico, como está haciendo este hombre. Está yendo detrás de una cobertura babilónica. ¿O qué se robó? ¿Verdad que se robó el manto babilónico? ¿Qué está hablando? Una cobertura. Esta cobertura quiero yo, no la de Moisés. Y fue el que se levantó. ¿Sí? ¿Era con Moisés o era con Josué? Ay, recuérdeme. Era con Josué, ¿verdad?
No, la cobertura de Moisés era otra, pero la de Josué no, la de Josué ya no. Pero ahora voy este manto, esta cobertura babilónica es la que yo necesito para mi familia. Y dice que la Biblia que fueron devorados, todos ellos. Entonces, la polilla destruye la vestimenta, la cobertura. De eso habla de este devorador de la polilla. Y yo te ruego a ti que tú cuides tu vestimenta, que tú cuides tu cobertura. No estoy hablando de mí, hermano, no. Lo que tú tienes como novia de Cristo, dice que tú tendrás ropa blanca de lino fino, ¿verdad que sí? Y que dice que no la manchemos ni la arruguemos. Y que tampoco se la coma la polilla, dice. Y de esas cosas está enseñando aquí. Dice, tengo cuántos minutos santos, yo ya no tengo minutos. Salmos 39:11, Biblia de las Américas. Dice, con castigos corriges al hombre por su iniquidad, como la polilla consumes. Lo vuelvo a leer. Salmo 39:11 dice, con castigos corriges al hombre por su iniquidad. Cuando Dios te está corrigiendo, hermano, hermana, dice que es por la iniquidad tuya y la mía, ¿sí? Por eso Dios nos corrige. Pastor, es que yo no aguanto este desierto. Yo no aguanto esta situación. Sí, pero hermano, alguna iniquidad tiene, límpiate para que ya no estés ahí. El no diezmar también se convierte en una iniquidad. Dice la Biblia que Abraham diezmó. Y dice que cuando Leví estaba en los lomos de él, dice que también Leví alcanzó esas bendiciones. Ahora llévalo al lado contrario. Cuando tú y yo no diezmamos, los que van adelante no van a recibir bendiciones, sino que lo que le van a recibir son maldiciones. Dale vuelta. A veces es bueno darle vuelta a los versos. Ok, este es el lado positivo. Pero ¿y qué pasaría si lo hago del lado negativo? Y entonces te vas a dar cuenta de que es mejor agradar a Dios. Amén. Dice aquí, con castigos corriges al hombre por su iniquidad. Como la polilla, dice, consumes lo que es más precioso para él. O sea que la polilla consume lo que es precioso para el hombre que no quiere agradar a Dios. ¿Sí? La polilla consume riqueza. Y sobre todo, el manto, la vestidura de una novia que quiere ser arrebatada. Amén. Y dice que le quita lo más precioso para él o para ella. Ciertamente, todo hombre es solo un soplo, dice. Amén. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿qué es mejor? ¿Agradar a Dios o quedarme con lo que yo quiero? ¿Qué es mejor? ¿Que venga Satanás y tenga el permiso para devorarnos? ¿O cortar y y que Dios ponga un vallado y Satanás no nos pueda devorar? ¿Tú crees que hay brujos que no te andan hambre? ¿Ah? ¿Tú crees que hay hechiceros que no te andan hambre? Les voy a subir el tono. ¿Tú crees que hay hermanos en las congregaciones a nivel mundial que se van a meter a los brujos para que a ti te vaya mal? Ay, pastor, ¿cómo usted va a hablar de eso? Y no es lo que hicieron la congregación de Jacob, pues, que lo quisieron matar y lo metieron en un pozo para hacerle mal. Ay, sí, pero ahí no dice que es una bruja, sí, hermano. Pero hay hermanos que vienen a la iglesia que no les gusta ver, ¿cómo se dice? Ojos bonitos en cara ajena. No les gusta ver que a ti te vaya bien y que ellos estén bien fregados. A ellos no les gusta esas cosas. Y entonces, como no les gusta esas cosas y como si visitan centros como esos, allá te tienen a ti en esos centros. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál es la única manera en la que nunca va a poder un brujo, un hechicero y toda esa gente que trabaja para Satanás hacernos daño? ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros tenemos un vallado protegido. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Y podemos orar al Señor. Estamos aprendiendo que hay devoradores. Voy por el tercero apenas. Son 7. Seguimos el otro martes.
No se preocupe, no lo voy a sacar hoy a las 12 de la noche. Tranquilo, pero vamos aprendiendo. Ya hemos aprendido mucho del tabernáculo. Llevamos mucho tiempo aprendiendo del tabernáculo, pero Dios dice, bueno, sigamos ahora en esto. Y Dios me llevaba aquí. Mi pueblo está siendo devorado porque no quiere obedecer, porque no me da lo que yo le pido que dé, que es un diezmo. El pueblo está siendo devorado porque muchos andan en el adulterio, en la fornicación, andan en el odio, andan en el chisme, y todo lo que sea pecado va a devorar a un hijo de Dios. Amén. Amén. No se vaya pensando, ay, pastor, el pastor otra vez habló del diezmo. No, hermano, Malaquías 3:10 empieza con eso. Y empieza enseñando. Pero de ahí desgranemos y miremos qué devoradores hay. Entonces después decide tú cómo quieres caminar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias. Tu palabra ha sido sembrada, Señor, y que donde ha sido sembrada en nuestros corazones, que nosotros seamos una tierra fértil, donde la palabra de Dios nace, crece, se multiplica y da frutos, Padre. Y que nosotros seamos una buena tierra que da buen fruto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Llévanos con bendición a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén.